Breve historia de la Asociación Escuela Espiritista de la Redención. Dinámica para la evolución espiritual y humana. No resulta fácil en oportunidades, trazar la vida breve pero llena de contenido vital, de una institución que da sus primeros pasos. Dada la disparidad de criterios que se sustentan en un primer momento, aún bajo un mismo ideal, su marcha debe ser lenta, pero inexorable. Aquello que alguna vez dijera Goethe, sin prisa y sin pausa, como las estrellas, toma características relevantes que deben tenerse en cuenta para evitar que los fracasos lleguen a asomarse, como queriendo mostrar un perfil de rústicas aristas, que hay que pulir con la constancia, la perseverancia y la fe. En nuestro caso, el alejamiento de la escuela científica Basilio, en donde dimos los primeros pasos y a la que seguimos queriendo porque los hombres pasan y las ideas quedan, hizo que debiera manifestarse un gran esfuerzo para concretar la separación institucional. La situación ya no era igual ni estaban dadas las condiciones para seguir por la misma senda. Para ofrecer una imagen retrospectiva más amplia, debemos retrotraernos al año 1974, más exactamente al 28 de junio a las 0,05 horas, cuando se produce la desencarnación del hermano Hilarlo Fernández, más conocido como el hermano Lalo, quien se desempeñaba como director general de la misma. Para su reemplazo, se concreta una asamblea solemne con el fin de designar al nuevo director general que se lleva a cabo con gran ansiedad teniendo en cuenta lo delicado de la misma, y de la cual, según expresiones de los hermanos presentes, surgieron serias dudas con respecto a su legitimidad. Este es un motivo de queja, no obstante, otras surgieron de inmediato y prueba de ello es que quien resultó designado no cuenta con el apoyo de gran número de directores y auxiliares, dado que se percibió en la nueva orientación, mayor importancia por lo material que por lo espiritual. Esto provoca un malestar inocultable y quienes no aceptan las directivas en ese sentido son pasados a disponibilidad o en algunos casos, expulsados de la institución. En este difícil estado de cosas se produce la renuncia del director de Estado argentino y del director de la provincia de Buenos Aires y poco tiempo después, una renuncia que señalaría la evidencia de un estado poco formal, la del secretario de Enseñanza de la institución en el año 1978, quien acompañara al hermano Lalo como tal desde el año 1966, hermano Miguel Alteza Flaquer. Producido el alejamiento del mismo, gran número de directores buscan encauzar a la enseñanza por el camino de una espiritualidad recta y firme, del que nunca debiera haberse apartado. Al ver frustrados sus intentos, se alejan también de las misiones que cumplían otros directores y entre ellos, el hermano director de zona de Capital Héctor Grosso, quien se une al hermano Flaquer para con los demás, tratar desde afuera lograr las soluciones que resultaban imposibles lograr adentro de la escuela científica Basilio. Por tal motivo, tiene efecto una primera reunión en una confitería de la zona de Liniers, donde participan, entre otros, los nos. Flaquer, Grosso y Laugedo, realizándose posteriormente otras en distintos lugares para evitar ser detectados, decidiendo por último reunirse en el departamento del hermano Flaquer, participando además de los nombrados, los nos. Sisto, Remiero y otros. Visto la imposibilidad de lograr el objetivo propuesto debido a la actitud personalista del nuevo director general espiritual, a pedido del hermano Grosso, se dispuso encarar la posibilidad de abrir filiales paralelas, razón la cual entrevistaron al hermano Palmigiano, director de la Asociación Espiritista Escuela El Maestro, quien con anterioridad en 1960 había sido director de la Escuela Científica Basilio, filial UNI se habían dividido de la misma en 1970 por razones similares a las mencionadas. Por priorizar el sentido espiritual de la enseñanza, oportunidad en que indicó los pasos a seguir para conseguir la apertura de una nueva escuela. Conseguir un local para las prácticas. Formar una comisión directiva.
Presentar un estatuto a la dirección de culto de la nación. De todo lo antedicho, no se contaba más que con la buena voluntad para hacer las cosas, resolviéndose realizar reuniones por separado y en distintos lugares, con los hermanos que compartían estas inquietudes, oportunidad en que Lana Trillini prometió alquilar, con un pago simbólico, una pequeña casa de su propiedad. Logrado esto, se procedió a formar la comisión directiva, dando lugar a la redacción del estatuto de lo que sería la nueva institución. La primera comisión directiva es encabezada por un presidente, recayendo tal designación en el hermano Miguel Ciabone, quien estaba secundado por un vicepresidente, un secretario, un prosecretario, un tesorero, un protesorero, 3 vocales titulares, 2 vocales suplentes y 3 miembros del órgano de fiscalización, dándose por inaugurada la Asociación Escuela Espiritista de la Redención. El día 1 de noviembre de 1980. El día 2 de noviembre de 1980 se lleva a cabo un acto de fe en el local cedido fraternalmente, donde funciona la Escuela del Maestro, en Avenida Varela 669 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, concurriendo 60 hermanos, directores, auxiliares, médiums y adeptos de la Escuela Científica Basilio, y simpatizantes de los conocimientos espirituales, tratándose los siguientes temas. Nombrar un cuerpo ejecutivo espiritual, en lugar un director general espiritual, por los problemas que se observaron en la Basilio, integrado por 5 directores quienes tendrían la misión de dirigir la escuela en su fases espiritual. Recayendo las designaciones en los hermanos Miguel Alteza Flaquer, Héctor Grosso, Cayetana Presta, Conrado Reniero y Héctor Rocco. Aprobar un reglamento interno para directores, auxiliares capacitados y auxiliares. Recabar indicación al bien sobre si la medida dispuesta de fundar una escuela paralela era correcta o no, aclarándose que, si el bien no se hacía presente o no aprobaba dicha determinación, se anularía todo lo actuado hasta el momento, dando por finalizado el tema. Con el fin de otorgar mayor legitimidad y prescindencia a este acto, se solicitó la colaboración del hermano Francisco Molas, director en actividad de la Escuela Científica Basilio. Para dirigir la práctica, comunicándole que debía pedir en el salón la colaboración de hermanos mediums para que pasaran al pie de la cruz, aclarándose que los hermanos a materializar podrían ser 2, 4 o 6, pero siempre en número par. Con el fin de dejar el pie de la cruz libre y evitar suspicacias de una posible materialización de Jesús de Nazaret en esa ubicación. A continuación, 6 hermanos medium suben voluntariamente a la tarima, ubicándose 3 del lado de Venerable María y los otros 3 del lado de Venerable José, quedando el pie de la cruz libre. Ante una indicación del hermano director a cargo de la práctica para que materialicen los espíritus que el bien disponga, se procede a la descripción de los mismos por un considerable número de videntes, comprobándose lo siguiente. Primer medium, se reconoce al hermano Lalo. Segundo, hermana Blanca Abretón de Lambert. Tercer hermano Eugenio Portal. Cuarto hermano Jesús de Nazaret. Quinto hermano Miguel Silvestri. Sexto hermano guía filial 247 de la Escuela Científica Basilio Teresa Ede de Mattei. Algunos comentarios destacados de aquellos mensajes. Orígenes de Alejandría. Nacido en el seno de una familia cristiana, 184-254, sucedió a Clemente de Alejandría al frente de la Escuela Cristiana de Alejandría, que convirtió en un prestigioso centro de teología. Exponente privilegiado de la gnosis ortodoxa, fue el primero en concebir un sistema completo del cristianismo, integrando las teorías neoplatónicas. Sus ideas, recuperadas y sistematizadas en los siglos siguientes por una corriente de pensamiento llamada origenismo,
suscitaron vivas controversias y fueron finalmente condenadas en el Concilio de Constantinopla, 553. Sus obras sobre la Biblia se dividen en tres categorías: escolios, es decir, explicaciones a pasajes difíciles; homilías, prédicas tendentes a ilustrar libros enteros de las Escrituras; y comentarios, examen sistemático de los textos. En estos últimos, Orígenes aplica una exégesis simbólica, distinguiendo en la escritura tres niveles de significado, correspondientes a las tres partes de la naturaleza humana: física, psíquica y espiritual. En la escritura, pues, se da un sentido literal, que se limita a considerar los hechos históricos narrados; un sentido moral, que descubre en la historia orientaciones éticas, y por eso interpela a la voluntad; y un sentido místico, perteneciente a la profundidad del misterio de fe oculta en la letra. En sus obras doctrinarias, contra Celso y sobre los principios, Orígenes expone su pensamiento filosófico, en el que se muestra deudor del platonismo, del estoicismo y del neoplatonismo. Orígenes postula la creación del mundo habea eterno, como corresponde, según él, a la inmutabilidad de Dios, y a su bondad, la cual por su propia naturaleza tiende a una manifestación y donación continuas. Su obra dio paso a una corriente llamada origenismo. Fue una doctrina cristiana rechazada en el Segundo Concilio de Constantinopla, 553, que afirmaba la eternidad y preexistencia de las almas humanas, a diferencia de la doctrina católica, que dice que el alma es creada en el momento de la concepción biológica. Una de esas almas habría sido la de Cristo, en quien se encarnó el Verbo de Dios, con el objetivo de conseguir la salvación de los hombres. Los origenistas llegaron a afirmar que por la naturaleza inmensamente bondadosa de Dios, no podía existir el infierno de fuego ni ningún otro castigo eterno, por lo que todos los seres, incluso el demonio, tenían posibilidad de ser perdonados y alcanzar la salvación si se lo proponían. Se dice que los origenistas sostenían la doctrina de la reencarnación. Desde siempre la verdad se maquilla, disfraza o esconde, pero hay voluntades que no cejan, seamos parte de esos testimonios. No importa quién la lleve adelante, refiriéndose a la doctrina, simplemente debe seguir adelante. Jesús es patrimonio de toda la humanidad, y está allá donde lo requieran espiritualmente. Fue tal el apoyo brindado por el bien, que al poco tiempo se logra la inscripción en el Registro Nacional de Cultos bajo número 1125, de la Asociación Escuela Espiritista de la Redención, propiedad ofrecida por los esposos Trillini, dando así comienzo entonces a la práctica del espiritismo. A partir del día en que se logra la autorización para el funcionamiento de la escuela, se procura alquilar otros inmuebles en distintas localidades, para dar oportunidad a gran cantidad de adeptos que deseaban tener una filial para poder liberar, anhelo de pronta concreción, pues a partir del día 8 de mayo de 1981, abren sus puertas distintas filiales, por ejemplo la sede matriz en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y otras, en Provincia de Buenos Aires, en Rosario, Venado Tuerto, en la Provincia de Santa Fe, en la Provincia de Córdoba. Hoy los logros nos resultan lejanos, los desencuentros fraternales, las etapas de nuestro país y mundo, nuestra reparación individual, nuestro tiempo actual. Todo nos fue llevando a pequeños reductos de liberación espiritual, esa práctica que nos distingue del resto, que nos eleva y que nos redime. Que nos pone en acción fraterna, para colaborar con la evolución colectiva. Es importante seguir avanzando, nos sobran ejemplos, que no se diluya nuestra voluntad. Si te gusta este canal, puedes dejarnos tu comentario, realizar sugerencias, y acompañarnos a seguir evolucionando fraternalmente. Paz profunda.